Quiero hablarle en esta mañana de 12 razones por las que todo creyente necesita el Espíritu de Dios en su vida. Amén. 12 razones por las que todo creyente necesita el Espíritu de Dios en su vida. Creo que ustedes han oído hablar del Espíritu de Dios. Amén. Porque eso está en la Biblia, ¿no? Y esas 12 razones de las que le voy a conversar hoy no están en un orden de importancia, están de forma aleatoria. No vaya a pensar de que porque nombré una de primero es el más importante que la número 12, sino que usted debe estar pendiente allí en cada una de esas 12 razones por las que usted y yo necesitamos el Espíritu de Dios activo en nuestra vida, que esté activo, funcionando, haciendo el trabajo para lo cual Dios lo ha enviado. Porque la obra que hace Dios en nuestras vidas, dice la palabra de Dios que la hace por medio de su Espíritu Santo. Ese Espíritu que ha sido derramado en todos aquellos que lo piden. Así dice la Escritura. Dios prometió derramar de su Espíritu. Y dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ese Espíritu, dice la palabra de Dios, es enviado del cielo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12, allí consigue esa porción. Dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y ese Espíritu que Dios envía del cielo, que Dios nos ha dado, es su Santo Espíritu, como dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él. Esa es 1 de Juan capítulo 4 versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué? En que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu. Entonces fue Dios quien prometió que derramaría de su Espíritu sobre toda carne, y por eso esa promesa se conoce como la promesa del Padre. Así dijo el Señor Jesucristo, que esa era la promesa del Padre, y ese versículo es muy conocido dentro de las iglesias. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Esa es la promesa de Dios: derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué Dios prometió derramar su Espíritu sobre toda carne? ¿Cuál sería la función que llevaría a cabo en nuestra vida? ¿Qué haría ese Espíritu de Dios en cada uno de nosotros? Porque permítame decirles que una de las cosas más surrealistas que hay dentro de muchas iglesias es que hay personas que quieren tener el Espíritu de Dios para ser usados de la iglesia, o para hablar en lengua, para no quedarse atrás, para poder ser el músico en la iglesia, o el que dirige las alabanzas, piensan que esa es la función del Espíritu. Yo no le voy a hablar de ninguna de esas, no porque no sea bueno ni sea verdad, sino que a veces necesitamos ver más allá lo que está establecido en la palabra de Dios. Y de hecho le digo, no son 12, yo voy a hablarle de 12, pero no son 12, aún hay más. Si no, pasaríamos acá un buen rato toda la tarde y no quiero retenerme por mucho tiempo.
Entonces vamos a ver 12 razones por las cuales todo creyente necesita el Espíritu de Dios en su vida. Número 1, todo creyente necesita el Espíritu de Dios en su vida, para que sea su guía. Para que sea su guía. Amén. Usted sabe lo que es un guía. Amén. Eso es algo sencillito. Todo cristiano necesita el Espíritu de Dios en su vida para que sea guiado por el Espíritu de Dios. Busque Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 14. Si alguien quiere ayudarme en esta mañana. Yo tengo el versículo acá y puedo decirlo directamente porque ya lo tengo anotado acá. Pero si alguien me quiere ayudar leyendo Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ok, mire, nosotros hemos sido llamados para ser hijos de Dios. Amén. Pero ser hijo de Dios no es simplemente decir, yo ya me arrepentí, yo soy hijo de Dios. Así sería muy fácil el Evangelio, pero así no es el Evangelio. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Amén. Y si no es guiado por el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, usted y yo, como creyentes en el Señor, como esa que se nos ha dado el privilegio de, por haber creído en el Señor Jesucristo, se nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Para eso Dios colocó su Espíritu sobre nosotros, para que nosotros seamos guiados por el Espíritu. Ahora falta que usted y yo permitamos que el Espíritu de Dios nos guíe, porque ese es otro diferente, que muchas veces cuando alguien intenta decir, mire, no haga así, haga de esta manera, mire, así no es correcto, así, si nosotros a los que vemos nos cuesta obedecer, si nos cuesta obedecer al pastor que estamos viendo, cuando el Espíritu de Dios quiera guiarnos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar con su vida? ¿Se va a dejar guiar por el Espíritu de Dios? Cuando de pronto usted está durmiendo y en la madrugada el Espíritu de Dios le despierta y le dice que se levante a buscar de Dios, ¿le obedece o se arropa más sabroso? ¿Se dejará guiar por el Espíritu de Dios cuando el Espíritu haga alguna de las otras cosas que le voy a mostrar? Nosotros, si queremos ser hijos de Dios genuinos, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Número 2, necesitamos el Espíritu de Dios para que nos recuerde todas las cosas que Dios dijo por boca del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que Él no había hablado por su propia cuenta, sino que había dicho todo lo que el Padre le había mandado a decir. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, decir todo lo que el Padre le había mandado a decir. ¿Cómo podemos recordar nosotros todo lo que el Señor Jesucristo dijo acá cuando estuvo en la tierra? Imagínense que Juan, escribiendo el Evangelio, dice que si se hubiese escrito todo lo que hizo el Señor Jesucristo, no alcanzaría los libros. ¿Cómo hacemos para recordar tan siquiera lo que está escrito en esos 4 primeros evangelios? ¿Cómo hacemos? La ayuda la tenemos de parte de Dios. Él ha dejado la ayuda. Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Quién me quiere ayudar? Leyendo San Juan capítulo 14, versículo 26. San Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Otro trabajo tremendo. Dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De manera que el trabajo que Dios ha determinado para ese otro consolador que envió a morar en cada uno de nosotros es que nos esté recordando las palabras que Dios envió por medio del Señor Jesucristo. Número 3. Otra razón por la cual usted y yo necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para que dé testimonio del Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. ¿Quién quiere ayudarme a leer, por favor? ¿Alguien más? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Gloria a Dios. Amén. 12:3. Por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Otra tarea, otro trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, y es que para nosotros lograr llamar o reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, eso es una obra que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y por eso es que eso está puesto incluso para salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque esa obra que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida, de darnos a conocer que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, Dios le hizo Señor y Cristo. Amén. Y lo ha puesto como Señor sobre todas las cosas para la iglesia. Número 4. Otra razón por la que necesitamos tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque es las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. Amén. Perdón, 13. 1:13. 13 y versículo 14. Efesios 1, 13 y 14. ¿Alguien que me ayude a leer? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay una herencia preparada para nosotros allá en los cielos, así dice el apóstol Pedro en la primera carta. Hay una herencia y nosotros estamos esperando esa herencia. Ahora, para poder recibir esa herencia, o como garantía, de esa herencia, se nos ha dado un adelanto, una arras, ¿ok? Se nos ha dado un compromiso. Al darnos el Espíritu de Dios, Dios está comprometiendo a darnos esa herencia que está reservada para nosotros en los cielos. Y por eso necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque es la garantía de que de esa manera, así como Dios nos ha dado su Espíritu, así nos dará esa herencia que está preparada para nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Pero si no está morando el Espíritu de Dios en nosotros, esa herencia no se puede hacer efectiva. Mire la importancia, porque eso es lo que son las arras. Necesitamos el Espíritu de Dios porque es las arras que nos ha dado Dios como garantía para obtener nuestra herencia
que tenemos guardada allá en los cielos de parte de Dios. Número 5. Necesitamos el Espíritu de Dios para ser vivificados en el día postrero. Para ser vivificados en el día postrero. Ciertamente se nos ha dado vida por medio del Señor Jesucristo. Juntamente con Cristo, dice la palabra, Dios nos ha dado vida. Pero todos vamos a morir. Este cuerpo va a ir al polvo. ¿Y cómo tenemos la garantía de que ese cuerpo va a ser vivificado, resucitado, sacado de aquí de la tumba? Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 11. Ahí tiene. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque el Espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu, condición, una condicionante, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? Dios. La Biblia dice claramente que el Padre levantó de entre los muertos al tercer día. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Dios vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. De manera que esa es otra razón importantísima para que cada uno de nosotros tenga el Espíritu de Dios en nuestra vida. Número 6. ¿Para qué otra cosa? Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida para que dé testimonio de que yo somos hijos de Dios. Para que dé testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8, versículo 16. Por favor. Aleluya. Amén. El Espíritu mismo de testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu, gracias mi hermana, da testimonio. ¿Quién da testimonio? A veces nosotros queremos dar testimonio nosotros mismos decir que nosotros somos hijos de Dios, pero hay un testimonio que es superior. El Señor Jesucristo dijo: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio nada es. Entonces nosotros nos gusta decir que nosotros somos hijos de Dios, pero el testimonio con mayor peso, con mayor valor, es el que da el Espíritu de Dios en nuestra vida. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No basta con que nos creamos hijos. Es necesario estar llenos del Espíritu para que el Espíritu dé testimonio de que somos hijos de Dios. Número 7. Para poder tener entrada al Padre. Para poder tener entrada al Padre. Esa es otra razón por la cual necesitamos el Espíritu de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 18, por favor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Efesios 2, 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios. Una de las bendiciones grandes, tremendas que recibimos gracias al sacrificio en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo, dice la Biblia que Él nos abrió un camino nuevo que nos permite entrar al lugar santísimo. Y eso es muy bueno. Pero hay algo, es que nosotros podemos entrar directo al Padre. La gente está acostumbrada a pedirle a diferentes, vienen de la tradición y están acostumbrados a pedirle que a María, que a San José, que a San y a cualquier cantidad de san para que intervenga, interceda, sea el mediador para llegar al Padre.
Pero la Biblia dice que nosotros tenemos entrada al Padre. ¿Cómo? Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrado por un mismo Espíritu al Padre. De manera que cuando somos llenos del Espíritu de Dios, cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, nosotros podemos entrar confiadamente al Padre, porque esa es la tarea, el trabajo que Dios encomendó para el otro consolador. Número 8. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida para que nos redarguya de pecado. Para que nos redarguya de pecado. Lea por favor en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Aleluya. 16, 7, 8. Ajá. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si yo me voy, os lo enviaré. Sigue el 8. Ajá, el 8. Y cuando Él venga, reprenderá al mundo acerca del pecado y de la justicia y del juicio. Mire el trabajo que nos dijo el Señor Jesucristo, que tendría ese consolador que vendría en lugar de Él, para que reprendiese, dice, para convencer al mundo. La versión Reina Valera del 60, no sé, la hermana leyó otra versión, pero la del 60 Reina Valera dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, no nos creamos cristianos profesionales. No nos creamos cristianos profesionales o cristianos intocables, porque tenemos tiempo dentro de la iglesia. Hay muchos cristianos que dicen que nacieron en la iglesia, pero la iglesia nunca nació en ellos. Amén. Nunca nació en ellos. Sus vidas están carentes de Dios porque no aceptan la corrección de nadie. Como les decía hace rato, si no aceptan la corrección del que están viendo, cuanto más de aquel que no están viendo. Y Dios, preleyendo esa situación de que muchos iban a no querer ser corregidos, estableció que por medio del Espíritu Santo nos iba a redarguir de pecado. Si usted comete una falta, el Espíritu de Dios te va a redarguir. Si el Espíritu de Dios está en usted, el Espíritu de Dios te va a redarguir. Pero tenga en cuenta, dice la Biblia, que no va a contender para siempre. No contiende para siempre. No va a llevarle la contraria todo el tiempo. O no va a estar, si usted no quiere recapacitar y no quiere cambiar, pues lo deja a su suerte. Ya no hay corrección, perdón. Y si no le redarguye, ¿qué pasa con usted? Vaya al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 4 al 8, y voy a dar lectura yo a eso. Hebreos 12, del 4 al 8, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Estoy en Hebreos 12, versículo 4 al 8. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Gloria a Dios por eso. Amén. Y azota a todo el que recibe por hijo. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, mire, otra condición. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Amén. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, advertencia,
Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces es tremendo cuando una persona no es capaz de corregir mientras Dios está tratando con su vida. Entonces, como no acepta la corrección, Dios lo pone a un lado y entonces ya no es hijo. Por más que la persona diga, soy hijo de Dios, Dios lo pone a un lado y lo trata como un bastardo, no lo corrige más. Amén. Ahora nosotros necesitamos, yo quiero permanecer, no sé usted, yo quiero permanecer siendo el hijo de Dios. Amén, amén. Yo quiero seguir siendo hijo de Dios. No solamente el día que me arrepentí, sino hasta el final. Yo necesito el Espíritu de Dios en mi vida para que Dios, por medio de su Espíritu, me redarguya, me corrija, me ayude a avanzar y no resistir yo a la corrección, porque eso es lo que me va a ayudar a ser salvo. Número 9. ¿Para qué más necesita el Espíritu de Dios en su vida? Para que me dé a conocer lo que habrá de venir. Para que el Espíritu de Dios me dé a conocer lo que ha de venir. Juan capítulo 16, versículo 13. San Juan 16, 13. ¿Alguien que me ayude? San Juan 16, 13. ¿A su nombre? Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria a Dios. Ahí hay varias cositas en ese versículo, pero vamos a ver la del final. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Amén. ¿Por qué? Mire, el ser humano es una de las cosas que le intriga saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de 6 meses, qué va a pasar dentro de un año. Ahora, en lo concerniente a nuestra salvación, todo lo que va a acontecer en el futuro, Dios nos lo va a dar a saber por medio de su Espíritu. Dios va a usar su Espíritu incluso para que entendamos las cosas que ya están profetizadas en la Biblia, pero que son un poco difíciles de entender, pues el Espíritu de Dios nos abrirá el entendimiento para que conozcamos las cosas que han de acontecer. Y número 10, ¿para qué más necesitamos el Espíritu de Dios? Lo necesitamos para ser santificados. Amén. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Alguien que me ayude. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Despegue las hojas. Despegue las hojas. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Aleluya. Amén. Todos lo encontraron y ninguno me ayuda. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Mire que ser santo no es simplemente apartarse del mal. Porque para nosotros poder mantenernos apartados del mal, pues para eso el Espíritu nos redarguye, para que no corramos hacia el mal, y el Espíritu se encarga de ayudarnos a que nos mantengamos alejados del mal, de las cosas malas. Y por eso dice, y esto era algunos. Si usted lee completo el capítulo, va a ver que hace un listado de cosas increíbles que hacen los que no conocen a Dios y que hacíamos muchos de nosotros antes de llegar a los caminos del Señor. Y dice, y esto era alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
Mire que no dice por el nombre del Señor Jesús. Dice en el nombre del Señor Jesús. ¿Y cómo? Por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Por el Espíritu de Dios nosotros somos santificados. Número 11. Otra razón por la que necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Vaya buscando Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Porque lo necesitamos para que produzca en nosotros el fruto. ¿Qué fruto? Gozo, paz, paciencia, benignidad. 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Mire que habla de un solo fruto, el fruto del Espíritu. Todo cristiano verdadero no puede quedarse sin fruto. Todo cristiano que es lleno del Espíritu de Dios no puede quedarse sin fruto. Y el fruto, pues, es gozo, paz, además del amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que, como mínimo, debe reflejarse en cada uno de nosotros este fruto. Como mínimo. ¿Y qué pasa con aquellas personas que tienen mucho tiempo en el Evangelio y no se le ve ningún cambio en su vida? ¿Qué pasa con esas personas? Son estériles. ¿No están dando fruto? Estériles. Necesitan el Espíritu de Dios en su vida. No han nacido del Espíritu. No han permitido que el Espíritu de Dios les guíe, les redarguya, les santifique. Porque si dejamos que el Espíritu haga cada una de estas obras que están allí, pues se verán reflejados en nuestra vida el gozo, el amor, la fe, la mansedumbre, la templanza en cada uno de nosotros. Y digo que al menos esos frutos deberían verse, porque no son los únicos. No son los únicos, hay muchísimos más, pero el fruto debe verse porque el Espíritu de Dios está obrando en nuestra vida. Y permítame decirle, si usted como cristiano necesita hacer las cosas de este mundo para alegrarse el alma, discúlpeme, pero usted no está buscando el gozo del Señor, no está buscando el gozo verdadero, el gozo que viene por el Espíritu de Dios. Si la razón por la que hace las cosas del mundo es para sentirse alegre, entonces el gozo del Señor está en su vida. Porque no puede ser un sustituto. Las cosas del mundo no pueden ser un sustituto para la obra que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida. Hay un coro, yo sé que ustedes conocen, porque es un coro antiguo, que dice: gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero es triste ver que muchos cristianos, aún hoy, estando en el Evangelio, están buscando el gozo donde no lo hay, haciendo las cosas del mundo, viviendo conforme al mundo, y no encuentran el gozo que solamente puede dar Dios por medio de su Santo Espíritu. Y lástima que el autor de ese coro dice que fue Cristo quien le dio el gozo, pero la Biblia dice que es el Espíritu de Dios que obra en nuestra vida que nos da el gozo. Amén. Gracias a Cristo obtuvimos la salvación, porque Él murió en la cruz del Calvario. Pero el otro consolador, dice la Biblia, que el fruto de ese otro consolador en nuestra vida es gozo. Es gozo, paz, paciencia y todos los que ya hemos nombrado. Número 12. ¿Para qué más necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida? Para que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así dice Gálatas capítulo 5, versículo 25.
Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, ¿cómo se anda en el Espíritu o por el Espíritu? Gálatas 5:16-17. Termino de leer los versículos porque se me fue el tiempo. Gálatas 5:16-17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. De manera que si alguien quiere estar en los caminos del Señor y quiere seguir viviendo según las obras de la carne, según lo que le dictamina su carne, esa obra de la carne es contra la obra del Espíritu. Y por eso es que hay un choque. Y por eso es que no hay un avance en la vida de la persona. Porque al hacer las obras de la carne, se está oponiendo a las obras que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Todas estas cosas que provienen de los deseos de la carne, es necesario que nosotros las hagamos morir. Es necesario que crucifiquemos la carne. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, hagamos morir los deseos de la carne. ¿Cómo se hace eso? Por el Espíritu. Para que podamos vivir por el Espíritu. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso es Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está otra función del Espíritu que no está dentro de las 12. Por eso le dije, hay muchas más. Eran 12, porque pensé que en ese tiempo no pude descubrirla tranquilamente acá. Entonces vemos que todas estas cosas Dios las ha establecido, y aún muchas más que esta, Dios las ha establecido, que es por medio del Espíritu Santo, el otro Consolador que estará con nosotros para siempre. Por ahí es que Dios hace llegar este beneficio a nuestra vida. No espere recibir estos beneficios por otro medio. Lo que Dios ha establecido, que nos dará por el Espíritu, es por el Espíritu de Dios que va a venir a nuestra vida. Y entiéndame, por favor, todas estas obras las hace el otro Consolador, el Espíritu de verdad, que el Padre derrama sobre nuestra vida. Amén. Dios ha derramado sobre nosotros de su Espíritu para que el Espíritu haga todo ese trabajo en nuestra vida, en nuestro corazón. Nada de esto es simbólico. Esto tiene que ser visible en la vida de todo creyente. La transformación que Dios ha prometido hacer en cada uno de nosotros es tangible, es visible, es palpable. Así dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De allí la importancia de la morada del Espíritu de Dios en nuestra vida. Usted y yo debemos estar cada día más interesados. Interésese, por favor, en permanecer lleno del Espíritu de Dios. Usted se conoce mejor que nadie. Y por favor, no me conteste en voz alta. Conteste para usted mismo. Todas estas cosas que hemos mencionado en esta mañana, todas estas cosas que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida, están ocurriendo en usted. Usted se conoce. Están ocurriendo actualmente en usted. No es que hace tantos años, que hace 20 años, 30 años, cuando yo me convertí. No, están actualmente sucediendo en su vida. ¿Tiene esa comunión con el Espíritu de Dios? ¿O hasta ahora nada de eso ha ocurrido en su vida? ¿Eso lo sabe usted? A la mayoría apenas lo trato. Otros ni siquiera les conozco. Pero usted sí conoce lo que hay en su corazón, lo que hay en su vida. De esas 12, ¿cuántas están ocurriendo en su vida?
¿Todas 12? ¿O 10? ¿Tal vez 8? Quizás 5 o 3, una, ninguna. Usted sabe, porque usted conoce lo que hay en su corazón y jamás podremos engañar a Dios. Entonces pidámosle a Dios que haga su obra en nuestra vida, en cada uno de nosotros, esa obra que ha establecido por medio de tu Espíritu, que la haga completa en nuestra vida. Que no nos deje sin corrección, que no nos deje sin santificación, que nos trate como hijos, porque queremos seguir siendo hijos suyos. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Usted conoce todas las cosas que hay en su vida. Vamos a orar. Soberano Señor,